Muy buenos días a todas, a todos los presentes, a quienes siguen esta transmisión en vivo de todos los rincones del país y estoy segura del mundo entero. Sinaloa atraviesa hoy por una crisis política imposible de ocultar con discursos, con comunicados, con WhatsApp o con movimientos de oficina. Rubén Rocha Moya regresó a la gobernatura después de permanecer 112 días con licencia. Volvió incluso desafiando el rechazo ciudadano, los señalamientos públicos graves que pesan sobre su gobierno y regresó incluso ante las voces de rechazo de su propio partido. Le pidieron anteponer el interés de Sinaloa a los de su ambición personal. Su regreso duró apenas 34 horas. En menos de 2 días volvió a solicitar licencia con carácter de indefinido. La presión social exhibió lo que su partido pretendía negar. Rocha ya no tiene autoridad política para gobernar y Morena ya no tiene la capacidad para ocultar la gravísima crisis que provocó. Lo ocurrido es un episodio vergonzoso de frivolidad política que quedará manchada en las páginas de historia de nuestro estado, del país y de todo el mundo. La gobernatura de Sinaloa no puede abrirse y cerrarse según la conveniencia de una persona, ni utilizarse para probar si todavía existen las condiciones para sostener un proyecto completamente agotado. Rocha regresó diciendo que tiene la frente limpia y en alto. Sinaloa expresó inmediatamente completo rechazo y gran hartazgo, acompañado de una exigencia muy clara. El poder público no puede seguir subordinado a la defensa personal de quien lo encabezó. La Diputación Permanente aprobó la licencia, una nueva licencia, y este Congreso tiene hoy la obligación importantísima de resolver quién quedará al frente del Poder Ejecutivo. Esa será una de las decisiones, si no es que la decisión más importante de esta legislatura. ¿Y cómo lo hacen? En acuerdos en lo oscurito, en medio de pleitos internos, de espalda completamente a los ciudadanos. Y no, escúchenlo bien, no, el Estado no les pertenece y no son ustedes los únicos que deben decidir sobre los más de 3 millones de sinaloenses. Morena podrá tener los votos para imponer un nombre, sí, pero no tiene la legitimidad política, mucho menos frente a la fractura institucional que provocaron y que hoy vive el Estado. Durante los 112 días anteriores hubo una gobernadora interina que ustedes impusieron, pero el gobierno siguió respondiendo completamente a la misma estructura y sobre todo a los mismos intereses bajo la voluntad política de Rubén Rocha Moya. Fue una pausa administrativa, un mero trámite, no una transición. Repetir ese esquema hoy solo prolongará y agravará la crisis y es su responsabilidad. Sinaloa necesita ya cerrar esta etapa, no mantenerla hipócrita y artificialmente hasta el final del sexenio. La violencia ha dejado miles de víctimas y familias enteras desplazadas. También ha cerrado negocios, ha ocasionado pérdidas de empleos, ha debilitado la inversión. Culiacán llegó a una percepción de inseguridad de 90.8%. 9 de cada 10 personas tienen miedo en la capital del estado. En julio de 2026, Sinaloa registró 21,316 empleos formales menos que en julio de 2024, antes del estallido de esta narcopandemia, de esta gravísima
crisis de seguridad. Detrás de esa cifra hay hogares que perdieron ingreso, hay comercios que cerraron o que tienen menos personal y sobre todo jóvenes con menos oportunidades. Ese deterioro exige estabilidad política y sobre todo capacidad de decisión, exige recuperar la confianza. Nada de eso puede construirse mediante otra designación tomada exclusivamente desde Morena para garantizar la continuidad de la voluntad de Rubén Rocha Moya. Hoy nos presentan un nombre que no surge del consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso. Nos presentan un nombre que no surge de las familias afectadas por lo que ustedes generaron. No nos presentan un nombre que surja de los comerciantes que han perdido su patrimonio, o de las madres que siguen buscando a sus hijos, o de los campesinos que están perdiendo la esperanza por completo. No nos presentan un nombre que surge exclusivamente de sus intereses perversos y no de los intereses de las y los sinaloenses. La decisión, entiéndanlo, requiere un diálogo abierto, serio, con quienes generan empleos, con sus trabajadores, un diálogo serio con las universidades, con organizaciones sociales, de profesionistas, con cámaras, incluidos los colectivos de víctimas. Debe ser una persona capaz de gobernar con solvencia pública e independencia suficiente y real para conducir al Estado hasta la conclusión del sexenio. Su mandato debe concentrarse en recuperar gobernabilidad y en atender la emergencia de seguridad. También deberá proteger la economía, esa que se nos desploma cada día más, y preparar una transición institucional ordenada, imparcial. No conocen esa palabra, no tienen idea del alcance de su significado, estoy segura. La licencia concedida a Rubén Rocha otra vez es temporal y mantiene abierto por completo el problema político. El documento aprobado aquí por la Diputación Permanente habla de una licencia temporal y sin fecha cierta de terminación. La Constitución de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de 6 meses, mientras no exista una renuncia aceptada, una falta absoluta o una resolución que lo destituya. Mientras eso no suceda, Rocha conserva la posibilidad jurídica de reincorporarse en cualquier momento, porque ya lo hizo una vez. Después de 12 días volvió por decisión propia, como Pedro por su casa, y pretendió retomar el gobierno como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Y nada nos garantiza que no vuelva a intentarlo hacer una vez más. El cinismo no tiene límites, lo han demostrado. Sinaloa no puede entonces quedar sujeto nuevamente a esa incertidumbre. Por esa razón, el día de hoy presentaremos formalmente ante este Congreso la denuncia de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya. La pretensión principal es su destitución del cargo de gobernador constitucional y la inhabilitación que corresponde conforme a nuestra Constitución y a la Ley de Responsabilidades. La denuncia abre un procedimiento en el que el Congreso, este Congreso, deberá resolver la responsabilidad política, mirando en todo momento la estabilidad de nuestro Estado. Cosa difícil, pero seguimos esperanzados. La vía política es completamente autónoma de cualquier investigación penal. Este Congreso no necesita esperar una sentencia extranjera para revisar el ejercicio del poder público en Sinaloa. Tampoco puede utilizarse la licencia como un pretexto para archivar el asunto. Y la Suprema Corte de Justicia ya ha reconocido que los gobernadores pueden ser sujetos de juicio político incluso aún estando con licencia. La separación temporal no extingue la responsabilidad por actos cometidos durante el encargo, ni tampoco vuelve improcedente la denuncia. Esta acción tiene un propósito político e institucional muy concreto:
impedir que Rubén Rocha vuelva a tomar el control, aunque sea el formal, del gobierno de Sinaloa y devolverle un poco la certeza jurídica al Estado, recuperar la estabilidad. Exige cerrar la puerta por completo al regreso de Rubén Rocha Moya conforme a la Constitución. También exige colocar al frente del Ejecutivo una persona capaz de conducir una transición real, repito, real. El Congreso tiene hoy la oportunidad de actuar como un poder de Estado y no como una mera oficina de trámite de Morena. La decisión sobre el interinato debe colocar por encima de cualquier grupo, de cualquier interés obscuro, maquiavélico, el interés de las y los sinaloenses. La presentación del juicio político y la construcción de un interinato de consenso formarán parte de una misma salida. Separar definitivamente a Rubén Rocha, recuperar la gobernabilidad y llevar a Sinaloa hasta el final del sexenio con algo de estabilidad. Sinaloa ya pagó demasiado, demasiado por la incapacidad y la soberbia de un gobierno marcado por gravísimos señalamientos con el crimen organizado. Merece una salida política seria que cierre una etapa completamente dañina y dolorosa, lacerante. Hoy este Congreso debe decidir si protege la continuidad de un grupo, si protege la continuidad del mandato de Rubén Rocha o si abre una verdadera transición para proteger a las y a los sinaloenses. Sus caras, sus nombres los está ubicando Sinaloa y quedará marcado por el resto de sus vidas. Reflexionen su decisión, porque el mundo entero los va a juzgar el día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.